Dije, si hablando de docentes, vamos a encontrarnos con alguien que es famoso, alguien que es preparador, profesor de educación física y que estuvo mucho tiempo con Maradona. Fernando Signorini, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Russo te saluda, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y vos? ¿Qué tal? A ver, en principio tenés una opinión formada sobre lo que está pasando hoy, sobre la marcha de la educación. Sí, por supuesto. Y afortunadamente parece que el número de participantes es elevadísimo, ¿no? Es una Mm, locura todo lo que está pasando y creo que es la respuesta lógica a este tipo de atropellos que además de insensatos son incomprensibles, ¿no? mm. En una sociedad que, bueno, que todo el mundo persigue a lo mejor esta ilusión de que cada día podamos ser mejores y sin embargo este brutal atropello a las universidades, a todo lo que está relacionado con la cultura, con la ciencia, es inadmisible, sí. Mm. Un desastre. Vos sos preparador de educación física, ¿no? Sí, el título es profesor nacional Sí. de educación física, lo sigue siendo. Lo que pasa es que Naciste, ahora, sí. antes eran 3 años, ahora son 4 más uno de especialización. Sí, ha cambiado en algo la carrera. Naciste en la tierra de Arturo Jaureche, en Lincoln, y de repente un día Sí. te encontraste frente a Diego Armando Maradona. Y ese día, ¿qué dijiste? Lo primero creo que pellizcarme, como todavía me pellizco, porque se me ocurre que a lo mejor es cuento todo lo que me pasó. No puede ser real Mm. haber tenido tantas. A veces pienso que si al COI, el Comité Olímpico Internacional, decide agregar una prueba y coronar en lo más alto del podio a alguien que ha tenido mucha suerte, yo puedo pelear por la medalla de oro, ¿no? Mm. Claro, pues aparte estuviste con muchos grandes jugadores, inclusive Messi. Sí. Pero, Y grandes entrenadores también. claro, Menotti, Bilardo. Pero Sí. me imagino que cuando te encontraste con Maradona, la edad era muy joven, qué sé yo, la sorpresa cómo sería. Sí, porque además era impensado, eso no existía la profesión de preparador Mm, personal para jugadores de equipo. Eso lo inventó Diego en ese momento debido a la fractura que le ocasionó en septiembre del 83 Antonio Goicoechea en el partido contra el Atlético de Bilbao. mm. Y cuando yo comencé a ayudarlo después de la recuperación del doctor Oliva, bueno, un día aparentemente se sintió muy a gusto con las cosas que yo le hacía hacer y bueno, y me propuso eso, de que me quedara a trabajar como su preparador personal, ¿no? Y vos estabas todo el día con él. Sí, claro, después, fundamentalmente cuando ya poco tiempo lo transfirieron a Napoli y Mm. entonces ahí sí estábamos prácticamente mañana, tarde y noche durante la mayor parte del año o durante el tiempo que duraba el campeonato, ¿no? ¿Y cómo era el clima en Nápoles? ¿Era insoportable para ustedes? Decir que demasiado afecto, quiero decir. Sí, exagerada. A veces he dicho de que estar con Maradona, no con Diego, con Maradona en Nápoles era como estar con un tiburón en una pelopincho, ¿no? Porque era una vida exagerada, descabellada. Sí. Yo te voy a contar una anécdota. Yo un día estuve en Nápoles y tomé un taxi y yo le digo, pero jodiendo, yo soy, en italiano, yo soy amigo de Sí. Maradona. Y el taxista me responde, Uh, acá somos todos amigos de Maradona. claro, sí. Acá- Era unánime, sí, el afecto, sí. claro. Sí. Por eso digo que reducir el fenómeno que produjo Diego en Napoli a lo deportivo es haber entendido poco de lo que realmente sucedió. Fue un fenómeno sociopolítico de características impensadas, ¿no? Y un evento que fue negativo fue cuando queda fuera del Mundial, el 94. Y yo sé que ya lo dijiste, pero ¿cómo fue esa despedida del fútbol mundial de Maradona? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la parte oscura? Y para mí fue producto de la brutalidad del poder, ¿no? Que Mm. no repara en medios para lograr los fines, lo instrumentalizaron, lo motivaron para que pudiera estar presente en el Mundial de Estados Unidos, porque
realmente había poco interés, sobre todo a nivel de los sponsors y de la gente, porque no había figuras convocantes. Él lo era por todo lo que significaba, ¿no? No solamente el jugador, sino también el personaje. Y una vez que lo tuvieron adentro, era lógico que le iban a hacer pagar toda la irreverencia que él había tenido durante tanto tiempo con los poderosos, al oponerse, al ridiculizarlo. Yo creo que en cierto sentido se la tenían jurada y aprovecharon el Mundial de Estados Unidos para evitar también que la selección argentina pudiera eh, llegar a la final, porque era un equipo realmente potentísimo. Y bueno, y ese golpe, esa puñalada trapera hizo que el equipo quedara afuera en un mundial que tampoco fue de gran nivel, inclusive la final no era merecedora de ser considerada una final mundial, ¿no? Y eso fue lo que hizo que Argentina no pudiera concretar esa posibilidad, que era enorme, ¿no? Ahora, Maradona para esa selección no se lo contaba, entra en el último partido, la definición con Australia, y sí. ¿Cómo se puede entender que lo toman, Grondona lo llama, le dice: Maradona, vas a jugar al Mundial, Australia, bla, bla, y después te lo sacan, pero te lo sacaron, no es que hubo droga, fueron a sacarlo. Bueno, por eso, porque yo creo que lo que se arriesgaba era eso, de que hubiera sido Diego con la Copa, la Vuelta Olímpica, con el Che en un brazo, con Fidel en el otro, y seguramente dedicándole la Copa, por supuesto, al fútbol argentino, pero también a la Revolución Cubana. No creo que iban a arriesgar además era una manera de alinear a la tropa, ¿no? O de alinear al rebaño. Entonces, pegándole a él, era lógico o mejor, como él mismo expresó, cortándole las piernas a él, era lógico que los demás, inclusive ahora, después de tantos años, no se animen a tomar posición y a, qué sé yo, a decir lo que hay que decir contra estos brutales ataques que está sufriendo el fútbol como hecho cultural. Hoy únicamente se privilegia el negocio, y el negocio también es insensible, porque últimamente hay algunos jugadores que se están expresando, están reaccionando, porque no puede ser que se juegue en cualquier momento, todas las veces que la dirigencia y el negocio pretenda. De una vez por todas, los jugadores tienen que crecer, organizarse y actuar en consecuencia. La FIFA tiene que ser de ellos, las federaciones locales tienen que ser de ellos, porque si ellos se bajan del escenario, ¿qué sería de estos tipos, de los poderosos, ¿no? Que sienten tanto placer por serlo? Sí, es realmente, qué sé yo, es un deterioro brutal, que tiene que ver también con el deterioro de la sociedad. Sí, de la sociedad, inclusive de la sociedad mundial, ¿no? Sí, la FIFA, vos sabés que cambia totalmente con la venida de Avalanche, porque antiguamente eran una pequeña casa en Suiza, donde dormían ahí, incluso nada, una sociedad de fomento parecía. Avalanche le da el cambio total. Y te pregunto, cuando sacan a Maradona, Grondona, ¿lo podía haber evitado? Pero por supuesto que lo podría, porque además hubo un antecedente en el Mundial anterior, un español, Calderé, que fue encontrado positivo por la misma sustancia. El doctor de la Federación Española se hizo responsable por habérselo suministrado. El jugador le dieron una fecha de suspensión y siguió jugando. Por eso, cuando se supo del resultado de la prueba de antidoping, bueno, todos pensaban que a lo mejor hasta era conveniente, así Diego se daba el gusto de descansar un partido para estar más fresco ya para encarar la recta final del campeonato. Pero bueno, a una semana aproximadamente, y debido a la cantidad de pastillas que Daniel Serrini, que era un chico físico-culturista, que Coppola le había acercado a Diego y que oficiaba como nutricionista, le proporcionaba, yo le sugería al doctor Ugalde, que era el médico responsable de la selección, que a su vez le pidiera a Grondona que bajara una orden para un control antidoping a sorpresa, que ya estaba en ese momento autorizado, y bueno, porque de haber sido así, entonces alguna medida se podría haber tomado, ¿no? Sí.
y Grondona extrañamente, o a lo mejor no tan extrañamente, dijo que no, que era molestar mucho a los jugadores. Para esto el doctor Pedro ya tenía todos los tubos para realizar, era 1 minuto y medio por cada jugador, ¿no? Pero se negó y extrañamente también, cuando Diego fue sancionado, bien sancionado por otro lado, porque la sustancia existía, pero cuando fueron a la prueba del antidoping, eso lo puede decir mucho mejor Roberto Pedro que yo, porque él estuvo presente, era el encargado de Argentina en ese momento, y se negó a participar de la contraprueba porque los frascos tenían un precinto a donde estaba escrita la sustancia que se tenía que buscar, cuando eso está absolutamente prohibido, ¿no? Y cuando él se negó, también los miembros del Comité Antidoping de FIFA se lo recriminaron, no lo trataron muy bien, pero al final de todo, Diego fue sancionado, correctamente sancionado, después tendríamos que ver los motivos, ¿no? Pero el presidente de la delegación que presentó al único jugador en condiciones antirreglamentarias, bueno, se esperaba por sentido común que también le dieran un tirón de oreja. No solamente no le dieron ninguno, sino que fue designado vicepresidente de FIFA y presidente de la Comisión de Finanzas, ¿no? Sin siquiera hablar inglés. Entonces, creo que fue todo demasiado grotesco. Podrían haber esperado un tiempo más, no había tanto apuro, ¿no? Pero como son insensibles, son realmente perversos, actuaron en consecuencia para decir, acá los que mandamos somos nosotros, porque ustedes, los jugadores, son todos negritos, incultos, y bueno, es lo que todavía se sigue como norma, sobre todo en Latinoamérica y en el África, ¿no? Seguro. Ayer en estos micrófonos, Andrés Ducatenseiler, el Duca, manifestó que Grondona era el genio del mal. ¿Vos coincidís con esa opinión? Bueno, yo creo que yo no conozco otro que haya tenido la habilidad que tuvo para sin siquiera hablar inglés y no haber, qué sé yo, no sé, accedido a estudios universitarios, haya tenido la enorme capacidad para flotar como un corcho, como decía Diego, a través de tantos gobiernos, ¿no? Evidentemente él tenía una habilidad muy especial para moverse en ese terreno. ¿Vos crees que, por ejemplo, Tapia sigue los pasos de Grondona? Yo creo que no. No sé. Por ejemplo, todos los empleados de AFA, que antes eran bastante, sobre todo los del predio, ¿no?, con el que yo tengo bastante contacto, con Grondona no tenían una buena relación. En cambio, están encantados con todo lo que está haciendo Tapia. Después el fútbol argentino está en una crisis que realmente es muy preocupante y que no solo se puede nombrar como responsable a Tapia. Acá, si el fútbol es un hecho cultural y formativo, bueno, también tendrían que a lo mejor proponer una mesa de debate a partir del Ministerio de Cultura de la Nación, también del Ministerio de Salud Pública, porque el deporte tiene que servir fundamentalmente para eso, y a donde estén todos aquellos que puedan aportar ideas, qué sé yo, gente de negocio, porque hoy el fútbol es un negocio, es innegable, pero también, no sé, de pronto maestros, profesores de universidad, filósofos, psicólogos, sociólogos, porque hoy obviamente es un hecho cultural de suma importancia que atrae a las masas, y yo creo que por el contrario, que el sistema mismo está utilizando el fútbol como un medio para degradarnos, para, qué sé yo, la mayoría de los programas que se transmiten son frívolos, hay mucha grosería, mucha vulgaridad, es exactamente, o persiguen exactamente el contrario de los objetivos para los cuales el deporte fue creado. Eso es realmente preocupante, y mucho más preocupante, repito, que los mecanismos del Estado no digan absolutamente nada al respecto, ¿no? Es que yo parto de una idea, vos decís que el fútbol es un negocio, yo digo que el fútbol es un negociado, porque hay pases millonarios con cifras muy raras, que cuando son cifras raras provienen sí o sí del lavado de dinero, ¿sí? Pero es difícil probarlo. Por eso la intención de las sociedades anónimas también, ¿no? Claro.
porque además otra cosa, además de ser un negociado, es un fantástico argumento para posicionarse políticamente. ¿Cómo hubiera hecho Berlusconi en Italia para ser presidente si no hubiera sido presidente del Milan? ¿Y cómo hubiera hecho este otro muchacho que fue presidente de Boca y después fue presidente del país? Mauricio no sé cuánto. Sí, sí, ¿no? Entonces, por eso digo de que realmente habría que volver a la fuente, recuperar los valores para los cuales el deporte, y en este caso el fútbol, fue creado y representan en la sociedad argentina. Como decía Menotti, tendría que volver a ser un maravilloso argumento para ser feliz, ¿no? Y también un instrumento como para ayudar a los padres y a los profesores a guiar a los niños camino del mejor individuo posible, que la sociedad que está en graves problemas merece, espera, necesita y reclama, ¿no? Fernando, para cerrar te pido que me digas una opinión, 2 adjetivos calificativos sobre los siguientes nombres. Menotti. Y para mí, ¿te imaginas que si él le hubiera dicho no, en vez de decir sí, como dijo, sin conocerme, en junio del 83, cuando le pedí autorización para ver los entrenamientos de Barcelona, no autorizaban a nadie, porque en 100 y pico de mil asientos que había en el estadio, el único que estaba presente, autorizado por él para ver los entrenamientos, y él no me conocía, no sabía quién era, y me dijo que sí. Yo en este momento, yo no estaría hablando, seguramente, no sé lo que hubiera sido en mi vida, porque tendría que haber ido de Barcelona. Y sin embargo, él, alguna vez se lo pregunté, y él dijo, no sé, qué sé yo, él tampoco sabía, pero dijo que sí. Claro, te voy a decir fácil. Milardo. Yo creo que, como dije también en ocasión de su documental, ¿no? Yo creo que él tenía una imposibilidad tal de asumir la derrota que eso hacía que no reparara en medios para lograr los fines, y si había que hacer trampa, bueno, se hacía trampa, pero era más importante el resultado que los medios que se utilizaban, y creo que eso no se puede permitir dentro del deporte. La trampa es una porquería en el fútbol, en la vida. No sirve, la trampa no sirve para nada, ¿no? Sirve para hacernos cada vez más débiles y más vulnerables. Pero bueno, desde el punto de vista específico de la conducción, él supo lo que hacer, fundamentalmente potenciando a Diego con la capitanía. Y eso hizo que, bueno, después también la suerte, porque no hay campeón sin suerte en un mundial que era lógico que fundamentalmente a Diego le iba a ayudar, porque las condiciones climatológicas iban a prohibir las marcaciones persecutorias que tanto lo habían molestado a nivel del mar en Barcelona. Menor presión parcial de oxígeno, altísimo smog, altísima temperatura, hicieron que Diego, que además había llegado muy motivado, bueno, pudiera después terminar haciendo lo que hizo, ¿no? La mano de Dios, el primer gol contra los ingleses. Una porquería, porque es trampa, y a mí la trampa realmente me pone muy mal, y eso se lo reclamé, se lo dije. Pero, no, sinceramente, yo no estoy de acuerdo absolutamente para nada con la trampa absolutamente en ninguna disciplina, en ningún momento de la vida. Creo que es una debilidad del carácter y no se puede construir absolutamente nada a partir de ella, ¿no? Milei. No, mira, no me gusta ser grosero, pero todas las malas palabras que se te ocurran yo se las dedicaría si no estuviera en un medio público, ¿no? Adorni. Sabés que el velatorio queda demasiado cerca del cementerio, y eso es lo preocupante, que en ese breve trayecto, antes de llegar, ya se lo van a haber olvidado. Cristina. No, creo que como cuadro político no hay uno que se le pueda siquiera acercar. Por eso será que le han dado vuelta media Patagonia en busca de cosas que sabían que no existían, por ser mujer, por ser atractiva, por ser inteligente. Inclusive hay hasta un ejército de mujeres que la odian, que la desprecian precisamente porque está por arriba
arriba de todo, ¿no? Más allá de que a lo mejor sí, personalmente yo me gustaría hablar para ver, sobre todo en mi área, ¿no? Acerca del deporte para pedirle que realmente el deporte vuelva a servir como un argumento formativo, educativo, que sea realmente, que se respete la fase o la parte cultural que tiene, ¿no? Porque acerca de eso no se ha expresado, porque a lo mejor, bueno, claro, tampoco tiene por qué expresarse, porque para eso ella tenía sus ministros o su secretario de deporte, porque es otra cosa que también me extraña, el hecho de que el actual secretario sea Scioli, que tiene que ver Scioli con el deporte, y mucho menos en un puesto de tanta importancia para la que hay gente realmente capacitada. Seguro. Fernando Signorini, gracias por tu tiempo aquí en Comunas AM en Radio Belgrano. Bueno, muchas gracias, un abrazo y a la audiencia. Hasta pronto.